Bueno, muy bien, vamos a dar inicio con esta breve explicación sobre cómo realizar cálculos de análisis de ciclo de vida en lo que yo llamo a pie. O sea, esto quiere decir que no vamos a utilizar un software como Cima Pro, como lo vimos en el caso pues, de la estudiante Melissa Solórzano, que lo tuvo a disposición para su práctica profesional supervisada, o otros software que ustedes tienen en las guías de trabajo, en donde yo les puse pues un link a videos que mostraban cómo es que se utilizaban, inclusive pues una pequeña descripción de otros tantos que existen a nivel de mercado. Algunos son pues están a disposición, son software libre y la mayoría son de contrato, o sea, de pago, que los desarrollan empresas que están dentro del mercado y pues tienen toda una serie de estrategia de negocio para aquellas personas, empresas, universidades o profesionales que trabajan básicamente haciendo estos cálculos. En este caso, lo que les traje fue un ejemplo de cómo lo vamos a hacer a pie, como dije anteriormente. Esto quiere decir con calculadora o lo vamos a calcular, no sé, en Excel o a mano, con hoja, lapicero y papel, para un producto muy específico que son ventanas de madera. Sabemos que el análisis de ciclo de vida se divide básicamente en cuatro etapas fundamentales y esas etapas las tenemos que tomar en consideración para poder desarrollar exitosamente y obtener resultados adecuados al tipo de producto que seleccionamos. En este caso, pues antes de iniciar tenemos que tener clarísimo, como lo muestra la diapositiva, pues en términos generales, cuáles son las entradas y salidas o las categorías de entradas y de salidas que se generan en todo el ciclo de vida del producto o el servicio seleccionado. En este caso, bueno, las entradas típicas van a ser energía, otras entradas y materias primas, y las salidas van a ser emisiones atmosféricas, residuos sólidos, residuos líquidos, etcétera. El ciclo de vida para estas ventanas de madera va a ser bajo una lógica de la cuna a la tumba, en donde iniciamos con adquisición de materias primas, pasamos por las diferentes etapas de transformación en el ciclo de vida hasta que finalmente llega a las manos de un gestor de residuos y finalmente pues a un lugar donde lo vamos a ya sea reciclar o se va a quedar ahí como parte de los materiales que llegan a los vertederos. Otro aspecto a tomar en consideración son los impactos y antes de los impactos la identificación de los aspectos ambientales que caracterizan cada una de las etapas. En esta diapositiva pues lo que se muestra son algunas de las etapas como extracción de materias primas, producción, distribución, uso y disposición final y en la columna de la derecha, pues los aspectos ambientales vinculados a cada una de esas etapas de ciclo de vida. En algunos casos, pues ese aspecto ambiental se repite, como puede ser, por ejemplo, el consumo de energía que esté en varias de las etapas, o el uso de algún combustible fósil, o la producción de algún residuo que lo vamos a ver repetido en varias ocasiones. En otras, pues son aspectos ambientales muy específicos de esa etapa productiva. Bueno, ¿cómo lo vamos a aplicar? Básicamente vamos a seguir lo que había dicho al inicio, cada una de las etapas del ACV. En este caso, la primera, pues sabemos que es la definición del objetivo y del alcance. Eso pues nos implica pues exponer dentro del objetivo los motivos por el cual vamos a desarrollar el estudio y también identificar a quién va dirigido los resultados que estaríamos obteniendo. También dentro del alcance, pues vamos a ver aspectos de amplitud, de profundidad y detalle del estudio, que es lo que nos va al final a permitir, pues inclusive comparar nuestros resultados con otras investigaciones de estudios similares que tengan una amplitud, una profundidad, un detalle similar al nuestro.
porque si nuestro alcance es muy específico y lo que hay ya a nivel de literatura o de resultados sobre, en este caso, ventanas de madera, tiene un alcance distinto, pues posiblemente no vaya a ser posible que lo comparemos. Tal vez, no sé, estudios que se hayan hecho de la cuna a la puerta, en este caso la puerta de la fábrica, no van a ser comparables o tan comparables con estudios que se hayan hecho de la cuna a la tumba, porque vamos a tener un montón más de etapas desde la puerta de la empresa hasta la tumba que no fueron considerados en los cálculos, en los promedios y en los resultados finales. Entonces no habría un match. Eh, la aplicación, ahora sí, específicamente para este caso, nosotros establecemos que en el ejemplo, el estudio está orientado hacia fabricantes de marcos de madera que quieran tal vez tener algún elemento de comparación con respecto a si usar madera para elaborar estos marcos o usar algún otro producto metal o plástico. La razón que tenemos en este caso pues es identificar soluciones no intensivas en energía y en los procesos de fabricación de estos marcos. Y la aplicación prevista, bueno, como dije anteriormente, queremos compararlo, no sé, con otros productos, otros materiales, como en este caso, pues lo estoy poniendo en la diapositiva, plástico, a ver qué es más o menos intensivo en términos de energía o materias primas o de impactos ambientales. Eh, Aquí en el segundo paso vamos a concentrarnos en lo que es el análisis de inventario de ciclo de vida, que ustedes saben que básicamente lo que hace es decirnos, bueno, identifique y cuantifique las entradas, tanto a nivel de consumo de recursos como salidas, emisiones de aire, suelo, agua, generación de residuos que tenga nuestro sistema del producto. Eh, También el sistema de producto se define, ¿verdad? Como todo el conjunto de procesos unitarios, o sea, las diferentes subetapas que voy teniendo yo desde el momento en que extraigo la materia prima hasta que finalmente obtengo, en este caso, los marcos de madera, o ya si es hasta la tumba, cuando desecho esos marcos de madera. En la aplicación, pues este tipo de mapas, diagramas o figuras nos ayudan mucho a identificar visualmente cada una de esas etapas o subetapas que intervienen en el proceso de fabricación de un marco de madera. Bueno, aquí lo que tengo pues es un ejemplo de una silla de madera, pero puede ser un marco de madera. Que básicamente lo que nos va a decir, bueno, después de la extracción de la materia prima hay una fase de transporte, eh, llevo las tucas que extraje del bosque hacia un aserradero en donde las voy a cortar, luego las vuelvo a transportar, de ahí las paso pues a una fábrica de perfil de laminado que las prensa o que les da ciertas formas, luego vuelvo a transportar eso ya finalmente al lugar en donde le voy a dar la forma, en este ejemplo o en esta figura pues es una silla de madera, a como puede ser un marco de madera, un bat de béisbol, una mesa, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que se pueda hacer con la madera. Aquí vemos, digamos, una leyenda muy clara en donde nos dice, bueno, en negro están todas las fases del proceso, en verde están lo que son productos destinados al reciclaje, que van sobrando, sobre todo pues al final de la etapa del ciclo de vida, donde vemos a este señor botando, ¿verdad?, los residuos de lo que fue alguna vez un marco de madera, una silla de madera, o no sé, una mesa, una tabla que ya esté para desecho. Así sucesivamente con cada uno de los colores y también pues diagramitas, ¿verdad? De vehículos que no solamente están en la columna principal, por decirlo de alguna manera, del proceso productivo, sino que son transportes en donde voy llevando residuos hacia su, digamos, lugar de desecho final. Siguiendo con la etapa 2 que es el inventario, pues yo quería mostrarles esta figura en donde me concentro en el primer momento, que es la extracción de materia prima.
en donde tengo identificado por color qué es lo que requiero, qué entradas, aceite, gasoil y gasolina para hacer funcionar, digamos, las motosierras y todos los equipos que me van a permitir cortar este sección de bosque y qué es lo que estoy obteniendo como desecho, tal vez pues viruta de madera o madera en rollo, CO2 y con una línea hacia el lado derecho en donde proyecto que bueno, que de aquí voy a pasar a otra etapa o subetapa. Como pueden observar, para este caso, pues yo había dicho que necesitaba como tres momentos: entradas, operación y salidas. Entonces, como entradas, repito, madera, gasolina, aceite de motosierra, gasoil, aceite para los vehículos. La operación es el apeo y desrame de la madera y se sacan vehículos de los gestores, transporte hacia el aserradero. Estas son las operaciones que estoy generando acá en esta etapa y pues tengo salidas típicas de estas operaciones que las tengo también visualizadas. Eh, una vez que ya yo tengo visualizados cuáles son los elementos de cada una de las etapas, pues entonces lo que hago es cuantificarlas. En estos cuadros que estoy mostrando a continuación, todos relacionados a entradas, estoy colocando, estoy mostrando pues entradas de energía que fueron requeridas, la cantidad y las unidades. Las unidades están dadas por unidades que conocemos, litros, metros cúbicos en el caso de madera, puede ser kilowatts hora, y la unidad funcional, que es un elemento que tenemos que haber determinado anteriormente para poder llevarlo todo en función de esa unidad funcional. Si fuera el caso de una silla de madera, pues entonces yo tengo claro cuál es la característica, la forma de esa silla de madera y eso es a lo que asigno. Todo lo voy a poner en función de cuánta gasolina, cuánta energía, cuánta madera necesito para producir esa silla de madera específica. Si es en términos de marcos de madera para una ventana, pues bueno, cuánta gasolina, cuánta madera, cuánto aceite, cuánto requiero para producir ese marco de madera. Inclusive, pues también entonces aquí para aprovechar la diapositiva, la divido y pongo pues las salidas de acuerdo a el producto que está definido como una unidad funcional. Entonces, ¿qué se me generó en términos de productos, emisiones y vertidos al suelo por unidad funcional? Todo eso cuantificado, digamos, de la mejor manera posible. Esta es, digamos, como que la parte más costosa de todo el proceso, porque si yo no lo sé cuantificar o no lo tengo cuantificado, posiblemente lo que haga más adelante no me va a dar los resultados esperados o cercanos a la realidad, porque no hice una buena cuantificación, no consideré algún producto, no consideré algún proceso específico y la generación de algún elemento que estaría dejando olvidado en el camino, por decirlo de esta manera. Las demás etapas, ¿verdad? Después de la materia prima, habíamos visto que había una etapa de transporte, y luego llegaba al aserradero. Las etapas de transporte no las estoy incluyendo, pero son muy importantes. Ahora vamos a ver al final en los resultados que definitivamente tengo que considerarlas. En este caso, bueno, son los mismos ejemplos similar en la etapa de aserradero, cuáles son mis entradas, cuáles son las operaciones que realizo en el aserradero y cuáles son las salidas que obtengo. En la transformación intermedia, ya cuando le voy a dar a esa que sale del aserradero, ¿verdad? Que son, digamos, tablas de madera, les voy a dar la forma, ya sea colocándolas en cierta disposición para obtener una silla o colocándolas de otra manera y uniéndolas para tener un marco de madera, pues voy a tener entradas, operaciones, salidas. Eh, Me voy a saltar varias etapas para llegar hasta el vertedero, que por un tema ahí del tamaño de la diapositiva y de las cajitas estas donde muestro entradas, operaciones, salidas, no la pude acomodar horizontal, entonces la puse vertical, pero ahí ustedes podrán ver los diferentes entradas, operación y salida. En la etapa de evaluación de impacto de ciclo de vida, nosotros lo que vamos a hacer es una identificación de los potenciales aspectos ambientales
que van a ser generados por las entradas y salidas del sistema de producto. En la aplicación, digamos, es tal vez un poco más fácil porque es algo en lo que estamos más acostumbrados, que es generar matrices. En este caso, esta matriz nos muestra los procesos unitarios: extracción de materia prima, primera transformación a cerradero, transformación intermedia ya la fabricación de perfil laminado, segunda transformación, fabricación de la ventana, de la silla, etcétera. El uso, mantenimiento, transporte, gestor. Bueno, todas las etapas se le conocen como procesos unitarios de un sistema de producto, o, si fuera el caso de un ejemplo de un servicio, un sistema de servicios. Van a ver que también en esta matriz tengo factores ambientales asociados, por ejemplo, al aire, como por ejemplo la calidad de acústica del aire, la calidad del aire, en el suelo, la ocupación del suelo, las propiedades físicas del suelo, y así sucesivamente con una serie de factores que yo tipifico o caracterizo. Y comienzo entonces a hacer un análisis. Bueno, en la etapa de extracción de materia prima, sí tengo una afectación a la calidad acústica del aire por el ruido de las motosierras. Tengo también una afectación a la calidad química del aire porque entonces estoy produciendo un montón de material particulado que va a estar pues afectándome las características físico-químicas del aire. Así sucesivamente con cada uno de los factores y la característica específica de cada uno de esos factores los voy haciéndole un check o poniéndole una X. Bueno, afectación, afectación, no tuve afectación, en este sí tengo afectación. Aquí muy fácilmente puedo observar que extracción de materia prima es una de las que más X tiene, o sea, hay afectación en varios factores y en varias características de esos factores. Yo puedo inclusive ir un paso más adelante y transformar esas X que básicamente me dicen, bueno, sí, hay afectación, pero no qué tan profunda o tan fuerte fue esa afectación. Lo puedo hacer, en este es un ejemplo, digamos, un poco sencillo, ¿verdad? Y hasta gracioso, que es básicamente usar caritas. Aquí tengo pues una simbología en donde pongo, bueno, una carita verde sonriente, me dice que es un impacto positivo. En el otro extremo, una carita roja triste, pues es un impacto severo. Y esas X las sustituyo o las transformo por caritas que me van a decir, bueno, no, el impacto es positivo, el impacto es severo, o lo que está intermedio. Un impacto compatible, un impacto crítico, un impacto moderado. Matrices hay de muchos tipos. Eh, Podemos inclusive tomar los límites planetarios y convertirlos en factores, en aspectos, en donde yo voy a decir, bueno, cómo esta etapa o este proceso unitario, específicamente para la elaboración de una silla o un marco de madera, me va a impactar el límite planetario tal o el límite planetario X o Y o Z. Si los uso todos, pues tendré para cada uno de los 9, pues una carita y una afectación menor o mayor dependiendo de la simbología que yo utilice. En la etapa 4, que es la interpretación del ciclo de vida, aquí básicamente lo que queremos es llegar a conclusiones y establecer también recomendaciones de los resultados que obtuve aplicando la herramienta. En este ejemplo, pues yo lo que hice fue tomar cada una de las unidades o etapas de proceso, unidades unitarias o etapas de proceso, y sumé, digamos, los consumos de cada uno de los componentes que yo iba requiriendo. En el caso de extracción de materias primas, pues todo lo que fue, digamos, energía eléctrica no se calculó nada, no se requirió para esa etapa específica, para ese proceso unitario no se requirió energía eléctrica como entrada, más sí se requirieron combustibles fósiles. Recuerdan que necesitamos todo este tema de gasolina, gasoil, aceite, ¿verdad? Para poder hacer funcionar las motosierras, etcétera. Bueno, eso como entrada en esta etapa básicamente fue de 1,98 litros. Ven que tengo las unidades también tipificadas. Como salida, generé en emisiones de CO2 5,07 kilogramos de dióxido de carbono.
Hago lo mismo para cada una de las etapas. Para la primera transformación, bueno, ahí sí requerí energía eléctrica porque la había tipificado en los pasos anteriores. Sumo todo eso y lo voy colocando en cada uno de los espacios del cuadro. También abajo en la última hilera voy sumando por columna, independientemente del proceso, si me interesa la energía eléctrica que requerí en total para todo mi sistema. Todo el total de la suma de combustibles fósiles para todo mi sistema lo tengo sumado abajo y así sucesivamente para las salidas, pues fue nada más residuos sólidos y emisiones. Puede ser que en los procesos anteriores yo encontrara más componentes dentro de las salidas y dentro de las entradas y entonces el cuadro sería un poquito más grande, un poquito más grueso, más amplio porque estaría incluyendo más aspectos. Lo del total es importante porque si ustedes observan, yo tengo aquí en las unidades de mis entradas y de mis salidas por unidad funcional, tengo diferentes unidades. Kilowatts hora, tengo litros, tengo kilogramos y al final para yo poder hacer un análisis, digamos, de todos los componentes, se me va a dificultar un poco porque tengo de papas con chayotes, como se dice vulgarmente. Entonces, ese total, el sumar al final, ¿verdad? Todos los componentes me va a permitir transformar todos esos valores absolutos a valores relativos, en donde mi total va a ser un 100% y yo puedo calcular el porcentaje que representa de cada uno de estos valores con respecto al total y transformo la matriz ahora sí en porcentajes que requerí de entrada de energía eléctrica, que requerí de combustibles fósiles, que se generaron en porcentaje de residuos sólidos para las salidas y también en emisiones de CO2. Y dentro del cuadro lo que tengo es el porcentaje que, digamos, se requiere de energía eléctrica. En el caso de extracción de materias primas, habíamos dicho que no se requería, entonces no hay nada. Sin embargo, para lo que son combustibles fósiles, de mi 100% en esa columna, representa un 37,8%. La primera extracción en combustibles fósiles como entrada es del 3,9% y así sucesivamente. Vean que el total por columna es lo que me da el porcentaje para cada uno de los componentes de esa columna. La columna de energía eléctrica, la columna de combustibles fósiles, la columna de residuos sólidos y la columna de emisiones. Teniendo todo esto en porcentajes, ahora sí puedo hacer un análisis ya de todo el sistema completo y no voy a tener problemas de que, bueno, ¿y cómo comparo kilogramos con litros y cómo comparo esto con lo otro? Bueno, ahora lo tenemos todo en porcentaje y podemos observar cosas interesantes. Vean que los mayores porcentajes de, digamos, combustibles fósiles los estoy teniendo en la etapa de extracción de materias primas y en la etapa de transporte. En el caso del uso y el mantenimiento, tengo un porcentaje bastante alto, casi el 90% de mi total está concentrado en la etapa de uso y mantenimiento para energía eléctrica como entrada. Entonces ya yo voy viendo, ok, bueno, aquí hay un tema interesante que podría en algún momento, en alguna etapa posterior, tratar de resolver e irme, por ejemplo, a uso y mantenimiento y ver qué herramientas de la ecoeficiencia, qué herramientas de productividad o qué otros elementos, estrategias puedo yo implementar en esa etapa específica, en ese proceso unitario, para reducir el porcentaje de energía y pasar del 90% a pasar a un 80, a un 70, a un 40%. También vemos en amarillo lo que son las salidas. La primera transformación nos dice que casi un 34% como salida estoy generando pues, residuos sólidos. También en uso y mantenimiento tengo un 37,7% de residuos sólidos. Y bueno, vuelve otra vez a coincidir, parece que uso y mantenimiento, y por eso le pongo aquí una flechita anaranjada, es una etapa o un proceso unitario bastante sensible, que me genera mucho consumo, en este caso de una entrada que es energía eléctrica, y también me está generando mucho residuo sólido
y vean las emisiones de CO2, casi un 74%. Entonces, ahí yo definitivamente digo, no, aquí es una etapa en donde yo puedo hacer una intervención que me va a generar un cambio positivo a nivel de mi sistema y específicamente del producto que estoy elaborando. Puedo generar también gráficos en donde podemos observar para la primera gráfica, que es la contribución, o sí, cuánto contribuye o cuánto se requiere de energía eléctrica por proceso. El proceso que más requiere es el de uso y mantenimiento de esa silla o de ese marco de madera. En el caso del segundo gráfico, que me trae pues otro tipo de consumo, yo puedo observar que ahí es un poquito diferente, ¿verdad? Y hay otros componentes que están considerados, digamos, como parte de ese consumo. Finalmente, como conclusiones generales, tenemos que esta etapa de definición de alcance de objetivos y de interpretación del análisis de ciclo de vida se constituye en un marco de referencia de la investigación y luego también que las etapas de análisis de inventario y de evaluación de inventario son las que me dan más información sobre el sistema de ese producto o servicio. Ok, continuando, vamos a ver algunas conclusiones específicas. Aquí tengo pues el diagramita que les había mostrado al inicio y puedo ver que en este recuadro rojo es donde tengo una etapa muy sensible que debería analizar para ver si puedo hacer alguna mejora. Tengo también otro componente que resultó del análisis anterior, que es la parte de materia prima, en donde puedo también tener un espacio para bastantes mejoras. Y la suma combinada de todos los transportes que tengo en todo el sistema es otro elemento que debería yo analizar para poder influir positivamente, ya sea para eliminar etapas de transporte o ver de qué manera ese transporte resulta ser menos contaminante o más amigable con el ambiente. En conclusión, ya final, básicamente la herramienta lo que me permitió fue identificar qué actividad debo intervenir en la fase de diseño o rediseño de un producto o de un servicio. Y vean que haciéndolo a pie es muy sencillo. Me voy a volver